Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy del curso de Derecho Procesal Constitucional. Bueno, con algunos problemas de salud, ¿no? La gripe me está afectando, pero ya me hice algunas pruebas, no es el COVID. Estamos también en un tema laboral, ¿no? Cumpliendo unas diligencias. Sin embargo, tenemos un compromiso y los compromisos y responsabilidades hay que cumplirlas. Así es que vamos a dar inicio a nuestra sesión teniendo en consideración lo siguiente, ¿no? La semana anterior, eh, todo tranquilo, no hay ningún problema, nada grave. En la semana anterior, o la sesión anterior, perdón, habíamos revisado ya lo referido al derecho, al proceso de habeas corpus, tratando de abordar algunos casos que nos permitan de alguna manera precisar, concretar, en todo caso confrontar lo que hemos venido desarrollando durante los temas, el desarrollo de los videos, los materiales y algo de lo que habíamos conversado en clase, pero ya afrontándolo a un caso concreto o a casos concretos. Lo que nos permite dos cosas, ¿no? El tratar de materializar los temas que hemos leído o que hemos conversado, pero sobre todo el otro aspecto es el de seguir desarrollando las habilidades de análisis de casos, afrontamiento de casos, ¿no? Y esta parte de identificar o realizar una adecuada interpretación y una adecuada, digamos, identificación de cuáles son los requisitos, perdón, cuáles son las características o los elementos que son necesarios que uno analice cuando revise una norma, ¿no? Y veíamos que, porque es algo natural también, que a veces cuando uno está empezando, el análisis es un poco general, ¿no? De arriba, y tenemos que ser muy precisos, analizar cada una de las características del tipo penal, los elementos que contiene, darle contenido a esos conceptos, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos que era una amenaza, ¿qué quiere decir con amenaza, no? Si es cierta, si es inminente, tenemos que darle contenido, y ese contenido muchas veces no está en el código, está en la doctrina, está en la jurisprudencia, y tenemos que saber llegar a esa información, porque de otra manera vamos a desarrollar un abordaje inadecuado para efectos de poder darle una solución, eh, digamos, la mejor solución, la solución arreglada a derecho a un caso. De lo que yo tengo de experiencia, muchas veces en los procesos, ¿no? En el tema de litigación, en los procesos, a veces las discusiones entre las partes, Ministerio Público o partes, ¿no? Si fuera un proceso civil, no se produce o se produce porque las partes no analizan de manera adecuada los contenidos de las normas. Nos hablan de interpretaciones, no desde el punto de vista objetivo, no desde la doctrina, no desde la jurisprudencia, sino interpretaciones que ellos individual y particularmente le pueden dar a un caso. Y nosotros somos abogados, somos profesionales, hemos, digamos, tenemos que desarrollar un conocimiento dentro dentro del desarrollo de los procesos, que no es mi opinión. Puede ser mi opinión, pero es mi opinión respecto a la interpretación utilizando toda esta normativa, doctrina, jurisprudencia. Entonces, es importante que hagamos eso, ¿sí? Vamos a darle una revisión rápida, porque veo que todavía no estamos, somos nosotros en el curso, en total, eh, 50 personas y estamos 15. Vamos a dar una revisión rapidísima a las diapositivas, solo como para recordarles un par de aspectos generales del Código Procesal Constitucional que me interesaría que lo visualicen, que lo tengan presente siempre, porque son disposiciones generales que son aplicables al proceso de amparo, al proceso de habeas corpus, a los procesos de habeas data. Entonces es importante que revisemos las disposiciones generales del Código Procesal Civil sobre este aspecto. De ahí pasamos primero a las disposiciones generales, de ahí pasamos a analizar las diapositivas. Espero que podamos terminar en unos 13 o 15 minutos, pero va a ser muy rápido, va a ser un tema solo de llamar la atención de algunos casos, de algunas disposiciones, para que ustedes después las puedan revisar con mayor detenimiento. Y de ahí, nuevamente he seleccionado algunos casos que, teniendo en cuenta lo que ya deben haber revisado respecto de los videos, lo que deben haber revisado respecto de los materiales,
ver con estos casos, ¿no? Ver la forma de si tenemos ya la capacidad de abordar de una manera adecuada un caso concreto, ¿no? Aplicando los temas que evidentemente están en los materiales o están en esos conceptos, hay que aplicarlos. ¿Cuándo procede? ¿Cuáles son las causales de improcedencia? ¿Qué pasa si la amenaza ya no es cierta, sino que ya, por ejemplo, ya no es reparable? ¿Qué se puede, no se puede? El Tribunal Constitucional, o en todo caso el juzgado, más allá de esa situación, puede pronunciarse, no puede pronunciarse. Vamos a ver esos aspectos, ¿sí? Empecemos entonces con primero algunas revisiones al tema normativo. Vamos a ver dónde está. Voy a compartir mi pantalla, un segundo, por favor. Mm, segundo. Les voy a pedir, por favor, también que hasta este momento, los que estén en la sesión me pongan presente a través del chat, ¿sí? Para poder registrar la asistencia. Muy bien. Entonces, estamos con nuestro código. Les pido, por favor, si tienen a la mano o digitalmente, si tienen el documento, el poder revisar nuestro Código Procesal Constitucional respecto de, ¿no? Y esto, como tomando ya el paso del habeas corpus hacia el amparo, revisar las normativas general que pueda ser necesaria que conozcamos y que es aplicable a todo proceso. Entonces, vamos a ver. El título 1 del Código Procesal Constitucional, como van a ver ustedes aquí, estoy compartiendo la pantalla del código, ¿no? ¿Sí? ¿Lo pueden visualizar? Sí se ve, profesor. Ah, listo, muchas gracias. Perfecto. Entonces, primero, debemos tener, nuevamente, estamos pasando del habeas corpus al amparo, pero hay que ver para poder entender, para poder nuevamente reconocer los objetivos, la finalidad de los procesos constitucionales. El artículo 1 del Código Procesal Constitucional nos señala que los procesos que regula este título, o sea, los procesos constitucionales, tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, que eso es claro, basta de que uno hable de un proceso constitucional, se da una idea de qué ese debe ser el objetivo, pero lo principal, lo que debemos tener siempre presente, es que es lo que viene a continuación, y que dice reponiendo las cosas al estado anterior a la violación, o amenaza de violación. Es decir, cuando hay lesiones, se está lesionando ese derecho, pero la lesión continúa, o cuando hay una amenaza de violación a ese derecho constitucional. El segundo supuesto es, no es que esté siendo violentado, pero hay una amenaza de que eso se materialice. Entonces, reponiendo las cosas al estado anterior, si es que hay una violación que ya se está produciendo, o si es que existe una amenaza de violación a un derecho constitucional. No es que se esté violentando, pero existen pues ciertas circunstancias que hacen prever que está a punto de lesionarse o que puede lesionarse ese derecho constitucional. O disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o un acto administrativo. Ese es el otro aspecto. No se cumple una norma, no se cumple una disposición administrativa, también se puede desarrollar un proceso constitucional que tiene que ver con las acciones de cumplimiento, ¿no? Pero es un aspecto que todavía no vamos a tratar. Nos interesa primero estos dos aspectos vinculados a los procesos constitucionales de defensa de derechos fundamentales que están referidos al habeas corpus, que están referidos al amparo, y que tienen que ver siempre con esas dos posibilidades. O que se reponga las cosas al estado anterior a la violación, o que existe una amenaza cierta, inminente, ¿no?, de violación del derecho constitucional.
Pero es importante además que sepamos qué pasa entonces si ya cesa la amenaza o si de repente cesa la violación. ¿Qué pasa en ese caso? ¿El juez puede pronunciarse o no puede pronunciarse? El segundo párrafo del mismo artículo 1 nos dice que si luego de presentada la demanda cesa la agresión o la amenaza, pero en el supuesto que sea por una decisión voluntaria del agresor, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una detención ilegal, si se deja si se, digamos, se deja sin efecto esa detención ilegal, o si ella deviene irreparable, imaginémonos, estaba detenido, pero después se convalida esto a través de una resolución de prisión preventiva. El juez, ¿no? Claro, se violentó en un determinado momento, ya no se puede hacer otra cosa porque ya existe una disposición legal, judicial. Atendiendo al agravio producido, nos dicen, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su disposición, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda y que si se produciere de modo contrario, se le aplicarán las medidas coercitivas, ¿no? Es decir, no necesariamente en un supuesto en que cesen la violencia o la amenaza de un derecho fundamental, el proceso tiene que ser declarado improcedente o debería concluirse por sustracción de la materia, como anteriormente, hasta antes de la dación del Código Procesal Constitucional, se entendía. Se entendía que si existía una sustracción de la materia, el juez ya no debería pronunciarse, ¿no? En estos casos, evidentemente, se está planteando una forma diferente de abordar, de resolver estos casos donde la amenaza o la violación han cesado, ¿no? Pero recuerden, si la agresión o la amenaza por decisión voluntaria del agresor ha cesado, o si ella deviene irreparable, si ya no se puede hacer nada, imaginémonos que alguien esté detenido y muere durante la etapa de detención, y esa se convierte en irreparable, o en todo caso, como le decía, existía ya, se dio una resolución jurisdiccional que dispone la prisión preventiva, incluso en ese caso, cuando ya no puede cesar la agresión, cuando ya no puede cesar la amenaza, el juez puede pronunciarse, pero nos dice la norma atendiendo al agravio producido, es decir, dependiendo de la naturaleza de las consecuencias que ha generado esa vulneración del derecho fundamental o esa amenaza del derecho fundamental, ¿no? Lo más, primero, para hacer la diferenciación, lo que puede resultar más regular es que durante situaciones en que se ha producido agresión, en los casos de amenaza es más discutible, creo que se puede entrar en un supuesto objetivo porque no ha existido eh, una concreción, ¿no? En la lesión. Sin embargo, el código no hace una distinción respecto de los dos supuestos. No dice, si cesa la amenaza o si cesa la agresión por una decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene irreparable, si es que ya existió, por ejemplo, la muerte del detenido, o si ya existió, por ejemplo, una resolución judicial que dispone la prisión preventiva de alguien que estaba detenido irregularmente, entonces el juez, ¿no? Atendiendo a esa gravedad, ¿no? A la naturaleza de esa lesión producida, puede declarar fundada la demanda, a pesar de que ya no es reparable, como hemos visto, a pesar de que ya no se puede pedir que cese la agresión, porque se ha vuelto irreparable. Entonces, en esos casos, dependiendo de la naturaleza, de la gravedad de las consecuencias, el juez puede declarar fundada la demanda. Pero como ya no va a poder disponer que cese la agresión, lo que tiene que hacer en este caso es precisar justamente los alcances de esa decisión, es decir, ¿para qué toma esa decisión? Evidentemente va a ser para un aspecto disuasivo, para un aspecto educativo, en el sentido que se va a pronunciar disponiendo, por ejemplo, que si se determinó que existió un actor irregular de alguna autoridad, entonces lo va a emplazar para que no vuelva a incurrir en ese tipo de acciones, ¿no? Acciones u omisiones que justamente motivaron el hecho de la amenaza o la agresión que se produjo, ¿no? Entonces, y además señalando
como una medida de coerción, que en caso de que esto vuelva a ocurrir, se le aplicarán pues medidas coercitivas previstas en este código, es decir, medidas como las de denunciarlos penalmente por justamente la violación de esas disposiciones, ¿no? Entonces, es importante que veamos esto porque muchas veces sucede que los derechos fundamentales, al encontrarse lesionados y uno ya haber interpuesto una demanda constitucional, un proceso constitucional de amparo o de acción de habeas corpus, resulta que puede que cese la violación del derecho fundamental o puede que este se vuelva irreparable. Y tenemos que saber en esos casos también cuál es la consecuencia dentro del proceso. Pero sobre todo, porque también podríamos discutir este aspecto, porque el juez constitucional tal vez se pronuncia por una sustracción de la materia y no se pronuncia, y uno puede impugnar esa decisión y solicitar que se pronuncie sobre el tema de fondo, aplicando lo previsto en el segundo párrafo de este artículo 1 del Código Procesal Constitucional, e incluso llegando al Tribunal Constitucional con la finalidad de que, a pesar de que ya no puede eh, solicitarse la cesación de la amenaza o vulneración, o a pesar de que se ha vuelto un irreparable, existe la necesidad de que se pronuncie el juez respecto de ese acto de violación que se configuró. El segundo artículo del Código Procesal Constitucional nos habla de los procesos constitucionales de habeas corpus y amparo, habeas data, ¿no? Los tres principales procesos que están referidos a la violación de los derechos fundamentales de las personas, y nos dice nuevamente, ¿no?, que son procedentes, un requisito de procedibilidad, cuando se amenace, viole los derechos constitucionales por acción u omisión, por hacer algo o por no hacer algo, porque yo desarrollo una conducta y estoy vulnerando esos derechos, o porque no, a pesar de que tengo la obligación, no desarrollo una conducta. Imaginémonos un caso en el que voy a denunciar, que de hecho estoy en una diligencia en la comisaría, de ahí salgo, voy a una comisaría a denunciar un hecho y las personas no quieren cumplir con la función. Que en esos casos podría señalarse una acción de ese tipo como una omisión que está vulnerando un derecho fundamental de la persona, ¿no? Vamos a ver. Jorge, te escucho. Profesor, muy buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Sí, está bien y espero que usted también se recupere pronto, profesor. Profesor, justo estaba escuchando sobre la explicación que nos daba sobre esta medida de amparo en el proceso y Sí. me recordaba que nosotros en la clase anterior hemos puesto el amparo, perdón, el habeas corpus innovativo. ¿Ya? Ujú. Justamente por lo que usted acaba de mencionar, nosotros elegimos eso, porque el innovativo se asemeja a lo que usted acaba de explicar. Cuando se vulnera la libertad de la persona, en el caso que ya habíamos visto, ¿no? Cuando se sustrae a un menor, el padre, cuando la madre tiene la tenencia, nosotros habíamos puesto justo el innovativo por los motivos que usted está explicando, para Ujú. que la persona del padre que ha sustraído al menor tenga esa reeducación, a pesar de repente que lo haya devuelto al niño, como dice bien este artículo, ¿no? De Sí. repente lo ha devuelto, ya se allanó, pero ahí no queda. O de repente el menor ha sufrido daño, ha fallecido o algo. A pesar de esas circunstancias, ¿no? El habeas corpus innovativo nos dice que se tiene que dar la Ujú. sentencia como Sí. para reeducar a quien ha entrado en ese, eh, bueno, el derecho de libertad, ¿no? El que ha Claro. menoscabado. Entonces, Sí. por esa interpretación, nosotros habíamos puesto sobre el habeas corpus innovativo, profesor, porque Sí. justamente en el Te PPI entiendo. explica. Voy a mencionar, voy a dar respuesta a tu pregunta. Déjame un ratito que justo una fiscal me está llamando. Un segundito, ¿sí? Ok, sí, no se preocupe.
Muy bien. No, estoy viendo el caso de una persona que está detenida. Todavía estoy en esas diligencias. Pero ya, parece que va a salir. No quiero presentar un proceso de habeas corpus después. Wilfredo, a tu respuesta, o a Sí, tu participación, a tu sí, afirmación. profesor. En realidad, efectivamente, una de la materia, una de las posibles o de los mecanismos de materialización de esto que hemos conversado es la figura del habeas corpus innovativo, ¿no? Eh, pero tenemos que ver nuevamente, y es importante esto, es que esto se da la posibilidad, y además, como lo señala el artículo que hemos leído, en el artículo 1, ¿no? En los casos en que la vulneración del derecho se ha tornado irreparable, ¿ok? Entonces, el cuestionamiento en el caso que ustedes venían trabajando es que para ese caso, de acuerdo al consenso al que habían llegado las partes, ¿no? Porque hablan de un acto de conciliación, era la madre quien ejercía la tenencia, ¿no? En ese caso, la vulneración del derecho, ¿no?, a la libertad, porque el padre tenía retenido al hijo, no ha cesado. Y en principio, tampoco podríamos considerar, en el caso concreto, que era irreparable, porque podría ser, es como que una persona esté detenida y, y se presente el habeas corpus, el juez y sigue retenida sin que se haya, y recuerda lo que yo te señalaba, es que la irreparabilidad tendría que ser porque se vulneró el derecho, digamos, y ya no hay forma, alguien murió, lo que tú decías, o se causó lesiones, pero ya no hay forma de recuperar el derecho que venía siendo lesionado. ¿Cuál es en el caso del habeas corpus, el derecho que estaba siendo lesionado? El de libertad, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que la discusión y el análisis debería haber partido de justamente la posibilidad de que si era o no posible de que exista una, eh, que se podría recuperar la libertad de este menor para que esté nuevamente con la persona que debería ejercer la tenencia. Y creo que sí era factible porque no se había tornado en irreparable, ¿no? Claro, si hubiese un caso en el que se torne irreparable, sí sería aplicable lo previsto primero en el artículo que hemos leído, pero además el habeas corpus innovador, ¿no? Entonces, creo que depende del punto de partida o del supuesto que analicemos el caso, ¿ya? Continuemos ahora para solo un par de minutos más y de ahí plantearle los casos para que podamos nuevamente afrontarlos desde una manera eh, práctica, para poder afrontar de una manera práctica los temas referidos a el amparo. Los procesos constitucionales, entonces, estábamos viendo son amenaza o violación, por acción o por omisión. Esos son los 4 aspectos que tenemos que considerar siempre. No solo puede haber una acción, puede haber una inacción también, una omisión. Algún funcionario no hace algo que debería hacer y eso vulnera mi derecho. Entonces también puedo recurrir a la acción de amparo o al proceso de habeas corpus. Otro aspecto importante que a veces no es tan eh, visible, ¿no?, es que los procesos constitucionales también pueden proceder respecto de resoluciones judiciales. Y ese es un aspecto muy importante que debemos tener presente porque muchas veces esta, estos visos de legalidad que le puede dar el desarrollo de un proceso, ¿no?, sin embargo, puede esconder, ¿no?, puede generar, a pesar del ropaje formal del proceso judicial, ¿no?, y de la emisión de una decisión jurisdiccional, puede generarse dentro de ese proceso formal, dentro de ese proceso legal, la vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, el artículo 4 nos señala que al amparo de lo que dice el amparo, en este caso específicamente de este proceso constitucional, procede respecto a resoluciones judiciales firmes, ¿no? ¿Qué es una resolución judicial firme? Es aquella que ya no puede ser impugnada, ¿no?, dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, ¿no? ¿Qué es la tutela procesal efectiva?
es este derecho que exige que existan los medios adecuados y suficientes para poder encauzar algún tipo de requerimiento, algún tipo de derecho que la parte, que el sujeto procesal quiere ver en un proceso. Entonces, en este caso, cuando se habla o cuando estamos en un proceso judicial donde se pueden emitir resoluciones, también puedo presentar acciones de habeas corpus. Pero tengan presente que lo que nos dice uno de los requisitos principales, diría yo, o básicos para poder recurrir a un amparo contra una resolución judicial, es que tengo que encontrarme ante una resolución judicial firme. Es decir, por regla general, si yo presento una demanda, ¿no?, imaginémonos, en un proceso civil, y esa demanda es declarada improcedente, y yo considero que hay un agravio a la tutela jurisdiccional efectiva porque ha sido arbitrario, yo por lo menos yo cumplo los requisitos de formalidad, pero yo quiero que este tema tenga una declaración sobre el fondo, pero no se me declara improcedente de plano la demanda, yo podría, para efectos de poder recurrir al amparo, primero tengo que llegar a que esa resolución sea firme, es decir, a impugnarla, y en una segunda instancia, verificar si es que se cambia el criterio del juzgado, y así, de esa manera, una vez que logre que la resolución quede firme, si aún considero que viene siendo violentado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, entonces yo podré presentar un amparo. Pero no puedo presentar un amparo por el hecho de que reciba una resolución que declara improcedente una demanda e inmediatamente recurrir a la vía constitucional. Esto es importante que lo veamos porque también, si bien existe la posibilidad de presentar un amparo contra una resolución judicial, hay un requisito que debo cumplir para efectos de poder hacerlo, ¿no?, como regla general. Y vamos a decirlo por qué. Creo que alguien quería hacer uso de la palabra. ¿Sí? A ver, vamos. Así es, se debe agotar las instancias. Hay un caso, sin embargo, que ustedes deben tener presente, ¿no? A ver, primero terminemos de revisar el artículo. El habeas corpus, en el caso del habeas corpus, ¿no?, procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. En estos casos, entonces, también respecto del habeas corpus, específicamente respecto del derecho o los derechos que están siendo protegidos por este proceso constitucional, también puedo recurrir no solo sobre situaciones arbitrarias y legales, sino también sobre decisiones legales desarrolladas dentro de un proceso judicial, pero que sin embargo uno considera que por muy resolución que sea la decisión emitida por el juez, esta decisión manifiestamente vulnera la libertad individual y la tutela procesal. Entonces, en el caso del amparo, perdón, del habeas corpus, también se puede impugnar una resolución judicial firme que vulnera, pues, la libertad individual, ¿no? Por eso es un habeas corpus. Si no fuera la libertad individual sería un amparo, pero que también esté alineado a la tutela procesal efectiva. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un derecho respecto de la libertad individual, yo estuve bien detenido, pero solicito, y por eso que las modalidades de amparo que hemos visto también, claro, del habeas corpus la recogen, ¿no?, pero ya se venció el plazo de la prisión preventiva y no se me libera, y no hay prórroga de la prisión preventiva, entonces yo puedo en ese caso, ¿no?, contraer una resolución judicial que pueda haberse emitido, perdón, y se emite porque esto es para una resolución judicial, ya se venció el plazo, e irregularmente, sin requerimiento, por ejemplo, del Ministerio Público, de una prórroga, de una ampliación del plazo, se dispone o se emite una resolución en la que se dispone la ampliación del plazo de prisión preventiva, por muy resolución judicial que sea esta disposición, se afecta, pues, la libertad individual y la tutela procesal efectiva, porque el juez no tiene facultades para poder
ampliar el plazo a menos que sea requerido por la parte, en este caso acusadora, que es el Ministerio Público. O, por ejemplo, si lo hace, si existe el requerimiento y el juez admite y declara fundado ese requerimiento de ampliación, pero imaginémonos que se haya hecho una vez que ya había existido, que ya había pasado el plazo de la prisión preventiva inicial, del plazo de prisión preventiva. Porque la prórroga tiene que pedirse antes de que se vence el plazo. No puede pedirse después, pues sería evidentemente un tema irregular. Entre el primer plazo y la segunda decisión habría un espacio de tiempo en el que irregularmente la persona habría estado detenida. Entonces, el habeas corpus también puede proceder en los casos de resoluciones judiciales, siempre y cuando sean firmes y siempre y cuando estos vulneren, evidentemente, la libertad individual, porque es el tipo de derechos que protege, y se afecte la tutela procesal efectiva. ¿Cuáles son causales de improcedencia? Es decir, ¿cuándo el proceso judicial puede ser, digamos, mi demanda de amparo, mi demanda de habeas corpus, puede ser declarado improcedente? Recordemos que la improcedencia no tiene que ver con un tema de pronunciamiento respecto de si tengo o no tengo el derecho. Tiene que ver con un supuesto de no cumplimiento con algunos requisitos formales o sustantivos que permitan que el proceso pueda continuar hasta un pronunciamiento sobre el fondo. Los procesos entonces constitucionales pueden ser declarados improcedentes, ¿no?, en los siguientes supuestos. Cuando los hechos y el petitorio y la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, es decir, no se desprende del petitorio. ¿Qué es el petitorio? El pedido concreto. Y los hechos, ¿no?, de esta demanda, de habeas corpus o de amparo, que no estén referidos de forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Entonces, por ejemplo, si una persona, en un caso de habeas corpus, si una persona es detenida, ¿no?, y se le priva de la libertad teniendo una resolución de prisión preventiva, que es la que dispone, pues, la pérdida de la libertad, entonces, una demanda de habeas corpus, en ese caso, ¿no?, que pretenda discutir la posibilidad, ¿no?, de que el juez no tenga la capacidad, de que esa decisión es ilegal, ¿no?, pretendiendo de que el juez, de que no deberían existir prisiones preventivas porque hay un derecho fundamental a la libertad, no podría considerarse como una situación que permita que el proceso avance hasta la decisión sobre el fondo. En ese caso, de los hechos y del petitorio, se está viendo de que lo que se está es en desacuerdo con la decisión jurisdiccional, pero no es que se esté vulnerando, porque los derechos, por ejemplo, en ese caso, todos, si bien son incluso los derechos fundamentales, tienen pues algunas restricciones, incluso el derecho a la libertad, con el tema de la prisión preventiva y algunas otras medidas de restricción que están establecidas en las normas. Entonces, si los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos de forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, entonces la demanda será declarada improcedente. Miren que lo que nos señala en este caso no es que en los hechos y el petitorio no están referidos a un derecho constitucional. Nos dicen que no esté referido de forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Porque claro, si fuera un tema de que solo los hechos y el petitorio estén referidos de forma directa a un derecho invocado, entonces yo digo que está relacionado al derecho a la libertad, y entonces cumpliría con el supuesto de procedencia. Lo que nos dicen es que no está referido de forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Es decir, tengo que hacer un análisis no solo del derecho de libertad, sino los aspectos constitucionalmente protegidos de ese derecho en un proceso judicial, por ejemplo, si es que la afectación se da a través de una decisión de prisión preventiva, por ejemplo. Existen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional amenazado,
o vulnerado, salvo cuando se trate de un proceso de habeas corpus. Entonces, en un proceso de habeas corpus no es el caso para utilizar esta improcedencia porque para efectos de recuperar la libertad, tú no puedes pretender, por ejemplo, si existe una vulneración o una amenaza al derecho a la libertad, que tú digas, bueno, pero tienes un proceso judicial que sí se puede ver, en el que puedes discutir, en el que deberías impugnar y llegar finalmente a una decisión de revocarla o no, de revocar o no esa situación. Sin embargo, sobre todo, se da más en aquellos casos donde, por ejemplo, referidos al amparo, tú tienes o podrías discutir, por ejemplo, ¿no? Si es que un proceso, imaginémonos, un proceso de reposición en la vía laboral, yo debería, ahora que ya está en el Código Procesal Laboral, en la Ley Procesal del Trabajo, ya está regulada la posibilidad de que a pesar de que no se ha cambiado lo dispuesto en el 003, existe la posibilidad de solicitar en un proceso laboral la reposición en caso de un despido arbitrario, y entonces tú puedes señalar, ¿no? O podrías entrar en una situación de discusión, ¿no? O al menos de controversia, de si cuando yo quiero, o en todos los casos que quiero solicitar una reposición, tengo que ir al proceso laboral, o podrían existir, ¿no? Que sería una vía procedimental específica, o podría directamente recurrir al ámbito constitucional. Ese es un caso en el que uno tiene que ver cuál es la situación concreta, ¿no? Porque lo que nos señala es, no te señala nuevamente, y hay que revisar bien esta parte, ¿no? El artículo, por ejemplo, no te dice que existan vías procedimentales específicas para la protección del derecho constitucional amenazado, porque ahí yo tendría que decir rápidamente, sacar mi conclusión y decir, tiene que irse el amparo, perdón, tiene que irse a un proceso laboral porque la Ley Procesal del Trabajo prevé una pretensión de ese tipo. Y además, eh, respecto de ese tipo de pretensiones, ¿no? Siendo que existe, y nuestro proceso laboral es eminentemente oral, yo podría decir que existe pues una vía procedimental específica. Pero recuerden que el numeral 2 lo que nos dice, ¿no? Para que pueda declararse una causal de improcedencia es que existan vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias. Es decir, no solo que existan una vía, perdón, una posibilidad o un mecanismo para yo poder encauzar esta pretensión en otro tipo de proceso, sino que yo entienda que es igualmente satisfactoria. Entonces, claro, yo tendría que aplicar al caso concreto mi situación y determinar el proceso el proceso laboral, ¿no? En un caso de despido arbitrario, necesariamente va a ser igualmente satisfactoria que el proceso de amparo para un tema de reposición. Ahí probablemente discutamos y podríamos podríamos mantener un tema, digamos, de controversia y discusión, aunque muchas veces, sí, ya los pronunciamientos jurisdiccionales a nivel del Tribunal Constitucional han dicho de que si existe una vía procedimental de ese tipo, tendría que hacerse a través de ese medio. Y si se quiere un tema de rapidez, incluso se pueden presentar medidas cautelares en el proceso laboral. Pero claro, hay supuestos muy especiales, ¿no? Y una vez lo mencionaba un profesor de ser constitucional, y decía, bueno, pero sí, imagínense que despiden a una persona, nos contaba el caso de un médico, ¿no? Y que lo despiden porque la persona había sufrido un aneurisma, ¿no? Un tema médico, ¿no? Que le había impedido, ¿no? Que había estado algún tiempo de incapacidad, tiempo en el cual él mantenía el vínculo laboral, que era un médico, ¿no? Con su empleadora, y sin embargo, después en que ya había superado esta situación, aunque ya no había vuelto a tener todas las habilidades físicas y motoras necesarias, sino que él podía trabajar ya brindando, por ejemplo, otro tipo de atención telefónica o evaluando situaciones, pero ya no recurriendo o acudiendo al centro de trabajo, y cuando se reincorpora, lo despiden. Entonces, él quería solicitar reposición. Claro, le decían, oye, pero un momentito, la vía procesal, tú podrías recurrir a la vía laboral. Y en este caso se decía que
considerando la situación particular de esta persona, ¿no? Considerando el contexto en el que se ha desarrollado este caso, por la situación especial de vulnerabilidad de esta persona, sí se podía recurrir a la vía del amparo. No solo porque existía no se podía rechazar esta pretensión específica, ¿no? No todos los procesos a partir de la vigencia de la Ley Procesal de Trabajo, no todos los procesos de reposición tienen que encauzarse en la vía del amparo. Antes, cuando la ley procesal del trabajo no permitía esa pretensión, claro, al no estar prevista expresamente como una materia de pretensión en el proceso regular, tú tenías que recurrir al amparo, pero ahora no. Ahora tengo que buscar situaciones específicas en las que yo pueda decir, miren, por más que existe una vía procedimental, no es igualmente satisfactoria. Y como este caso, nuevamente, tendríamos que analizar no solo si existen vías procedimentales específicas donde yo puedo formular una pretensión, sino ver si esa vía es igualmente satisfactoria. Es decir, si para el caso concreto tiene, por ejemplo, la rapidez o tienen los mecanismos que permitan una mejor protección de ese derecho que viene siendo vulnerado, ¿no? Entonces, pero tendríamos que encontrar casos muy específicos en el supuesto que sí existan vías procedimentales. Si no existieran vías procedimentales específicas, evidentemente ni siquiera tenemos que ver la evaluación de si son igualmente satisfactorias, sino que cae de cajón de que no estamos en una causal de improcedencia. Ahora vamos a ver cuántos somos ya, porque tenemos que... perdón, me dicen hasta qué tiempo habíamos previsto la recuperación, que no apunté el tiempo de la sesión. ¿Era 1 hora, hora y media? 1 hora, profesor. Muy bien, Luis Eduardo. No he tomado desayuno todavía, así es que... Bueno, vamos a avanzar, porque demoramos 10 minutos en comenzar, hasta las 10:10, por favor, para poder de ahí ya retomar. Lo que sí les voy a pedir es que para la siguiente clase, para no olvidarme, ya tenemos los grupos divididos, ¿no? Ya están conformados los grupos. Ya tienen los casos que les he enviado a través de un anuncio en la madrugada de hoy, y yo les voy a mandar por el anuncio y a nuestro delegado, en este caso Edinson, ¿no? La asignación de esos casos para cada grupo, igual, ¿no? Un caso para 2 grupos para ver posiciones, y en la siguiente clase ya no vamos a perder el tiempo, les pido que me apoyen en esto, en tomarnos 30 minutos en revisar el caso y recién exponerlos, sino empezaremos nuestra siguiente sesión en la primera hora para cerrar el tema del amparo y empezar y continuar con el tema que nos corresponde, ¿no? Ahí está, mira, ya Edison me confirma que ya pasó los casos por el WhatsApp, ¿no? Entonces yo los voy a asignar, les voy a decir cuáles son los casos que se van a analizar, le dan una revisión. Nuevamente, el tema no es tanto responder las preguntas que puedan estar ahí. El tema es hacer un abordaje desde el punto de vista del amparo a ese caso concreto. Nos interesa saber si se puede presentar el amparo, si no se puede presentar, si estamos en una causal de improcedencia, ¿no? Si estamos en un supuesto en que el derecho ya fue vulnerado, que de hecho hay 1 o 2 casos que están planteados ya en que el caso de la vulneración se ha vuelto irreparable, pero ¿cómo tiene que pronunciarse el juez? ¿Ya? Veamos la parte práctica. Los casos nos van a permitir eso. ¿Sí? Entonces, continuamos para revisar estas normas generales, y de ahí ustedes ya revisan los casos, y el día viernes empezamos la sesión solo con las exposiciones de los equipos. Vamos a pasar ahora, entonces, vamos a ver las causales de improcedencia, ¿no? Pues son varias, les voy a pedir que lo revisen, quería solo darles una mención respecto de los supuestos que están regulados en estas disposiciones generales. Otro aspecto que es importante es el referido a la responsabilidad del agresor, ¿no? Se nos señala aquí que cuando exista causa probable de la comisión de un delito, el juez en la sentencia que declara fundada la demanda en los procesos tratados en este capítulo, es decir, habeas corpus, amparo, habeas data, dispondrá la remisión de los actuados al fiscal penal correspondiente para los fines pertinentes, ¿no? Esto ocurrirá inclusive cuando se declare la sustracción de la pretensión y sus efectos, o cuando la violación del derecho constitucional haya devenido irreparable, y si el juez así lo considera.
Entonces, ¿qué tiene que ver aquí? Perdón, ¿cuál es el supuesto que se está planteando en esta disposición? Que el juez en un proceso constitucional tiene esta obligación de, de considerar que se ha cometido un delito, por ejemplo, en el caso de la detención ilegal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algún proceso que esté vinculado al amparo, donde existan, por ejemplo, documentación falsa, evidente, que se haya materializado para efectos del desarrollo de algún tipo de defensa en el proceso. El juez tiene la obligación de remitir esos actuados al fiscal penal para efectos que este funcionario pueda desarrollar las funciones que le correspondan, que es la persecución del delito, ¿no? Evidentemente, el juez no le puede obligar a continuar, el fiscal tendrá que evaluar, revisar y finalmente decidir si es que existe pues una configuración de algún tipo penal para efectos de poder pronunciarse o poder iniciar un proceso penal. Lo importante en el artículo 8 es también que nos dice que inclusive en los casos de sustracción de la pretensión, es decir, sustracción de la materia, ¿no? Un proceso de habeas corpus o amparo o habeas data no termina porque cesó la violación, inclusive en esos casos, si el juez constitucional ha visualizado, ha identificado que se ha producido, que es probable la existencia o la comisión de un delito, en esos casos también tiene la posibilidad de poder remitir los actuados al fiscal para efectos de que se investigue. Imaginémonos un caso como el de, y además está previsto de manera expresa en el caso del habeas corpus, cuando la cesación del derecho es, por ejemplo, por la muerte de la persona que estuvo detenida ilegalmente, con mayor razón en esos casos el proceso no sería completamente ineficaz un proceso de habeas corpus si es que por la muerte de la persona se declarara concluir el proceso por sustracción de la materia y no se tomara ningún tipo de decisión, ¿no? Ahí nuevamente vamos a ver que el juez, a pesar de que el derecho violentado se convirtió en irreparable, el juez tiene que pronunciarse. Pero además de pronunciarse, tiene la obligación de remitir a la Fiscalía los actuados que consideren pertinentes en la comisión de un delito. Otro aspecto importante que siempre debemos tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? La ausencia de la etapa probatoria en los procesos constitucionales, ¿no? Y esto me tiene que ayudar para tomar una decisión en determinado caso, ¿no? Para efectos de poder establecer si voy al amparo o voy a una vía ordinaria. Dice el artículo 9, ¿no? Solo son procedentes los medios probatorios que no requieren actuación, por ejemplo, documentales. Lo que no impide, dice, excepcionalmente, entonces, la realización de actuaciones probatorias que el juez considere indispensables sin afectar la duración del proceso. Es decir, si el juez considera que finalmente, pero de manera excepcional, ¿no?, la realización de alguna actuación probatoria, ¿no?, que es ineludible que se practique para efectos del desarrollo del proceso constitucional, bueno, puede disponer que ésta se materialice, siempre y cuando no afecte la duración del proceso. Es decir, que tampoco puedo pedir, digamos, la actuación de un medio probatorio que podría hacer que el proceso se dilate, digamos, en el tiempo. En el caso que les contaba, por ejemplo, ¿no?, del médico que había sido despedido, que quería reposición, y que si bien existía una vía laboral donde puedo formular esa pretensión, sin embargo, él se fue por el amparo y consiguió el resultado, que era lo interesante, ¿no?, por ser una vía más rápida. Pero claro, ¿cómo demuestras, ¿no?, que te encuentras en esa situación? Porque podría ser discutible, ¿no? Si es un caso muy discutible, tendríamos que ver si el proceso constitucional es el pertinente. Si es un caso en el que el tema que sustenta la vulneración, la supuesta vulneración del derecho es discutible, ¿no?, entonces tendría yo que ver la posibilidad de no recurrir al proceso constitucional y sí, por ejemplo, a la vía ordinaria.
Les pongo un caso y con eso, para aclarar este tema. Me tocó ver por ejemplo, dentro de los temas referidos a despidos arbitrarios, bueno, de los despidos, uno de ellos son los despidos nulos, ¿no? ¿Por qué? No los arbitrarios, porque los arbitrarios son respecto de cualquier persona, si se lleva adelante sin el procedimiento o con el procedimiento, pero simulándolo, sin sustento. Despido arbitrario, tendría que ir a la vía ordinaria. Sin embargo, hay despidos nulos, y estos son despidos en los cuales, por ejemplo, se despide a una persona por ser un dirigente sindical. Se despide a una persona por, no sé, por discriminación, por razón de sexo, raza o religión. En esos casos, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta que el derecho vulnerado no es solo un derecho, digamos, al trabajo, sino que son también ligados a derechos fundamentales, como son el tema de la libertad sindical, como son el tema del derecho a la identidad, a la no discriminación. Entonces, tú podrías ver la posibilidad de recurrir al amparo, por más que exista una vía procedimental. Entonces, a mí me correspondió ver un caso en el que habían despedido a un dirigente sindical. Entonces, me parecía que era un caso que yo podría llevar a través del proceso de amparo. Sin embargo, considerando que se había seguido un procedimiento regular para despedirlo, es decir, se le había imputado una falta, se le había dado el plazo, y finalmente lo habían despedido. Pero además, considerando que efectivamente se habían producido algunos hechos y que estaban acreditados, ¿no? Que podrían hacer por lo menos cuestionable el que para efectos de que se haya configurado la causal por la que se le despidió, ahí sí, por ejemplo, mi evaluación fue si va a existir la posibilidad de cuestionar de que la vulneración al derecho a la libertad sindical no ha sido arbitraria, sino que ha sido una, digamos, una decisión dentro de los parámetros legales, no me puedo ir al amparo. Porque en el amparo me van a decir un momentito, se le siguió un procedimiento regular, existe un sustento que son las causales, existen medios probatorios. En el amparo no podemos ver todo eso, porque no hay etapa probatoria. Tiene que irse a la vía ordinaria. Y claro, en la vía ordinaria, nos fuimos a la vía ordinaria, pasamos un proceso abreviado, porque ahí sí se va a discutir si la causal se configuró o no. Porque recuerden, a un dirigente sindical no es que no lo puedan despedir, no tiene un marco, nuevamente, un marco de protección, pero no es que no lo puedan despedir, si incurre una falta grave, igual que a cualquier trabajador se le puede despedir. Entonces, como ese es el caso, en la vía abreviada del proceso laboral se está viendo este tema, y claro, lo que hemos solicitado es una medida cautelar dentro de la vía procesal, dentro de la vía laboral, con la finalidad que la reposición se produzca antes del desarrollo o la decisión del proceso. Tienen que ver, entonces, como recomendación, con esto vamos cerrando, que la ausencia de la etapa probatoria, que es la regla dentro del proceso constitucional, nos tiene que hacer evaluar bien un caso para saber si tengo sobre todo en los temas de amparo, si tengo la contundencia necesaria, ¿no? Con los medios probatorios que voy a presentar que no requieran actuación inmediata, ¿no? Es decir, documentos, por ejemplo. Claro, el documento no requiere una actuación, se ven y demuestran lo que quieren decir, en principio, ¿no? Entonces, tengo que ver eso, porque si yo formulo una pretensión ante el órgano constitucional y los medios probatorios requieren actuación, te van a decir, vaya. O si, por ejemplo, presento una demanda de acción de amparo y los medios probatorios no son suficientes para que el juez tome una decisión, tampoco voy a obtener un pronunciamiento favorable. Voy a tener que buscar el recurrir, voy a tener la necesidad de recurrir a la vía regular. Entonces, es importante, muy importante que valoremos cuál es la contundencia
que tenemos respecto del derecho que venimos reclamando o que queremos reclamar en la vía constitucional. Porque como no hay etapa probatoria, si es que no son medios que no requieran actuación inmediata, en principio me podrían pedir que yo, me podrían declarar improcedente la demanda, porque no si sabes que usted vaya a la vía ordinaria, porque ahí sí va a desarrollar actividad probatoria, salvo, ¿no?, que se puedan desarrollar actuaciones probatorias que el juez considere pues indispensable. Por ejemplo, en el caso del médico que les contaba, dependiendo pues de la vulneración de ese derecho al trabajo fundamental de una persona que se encontraba en una situación de vulnerabilidad importante, entonces tal vez si se hubiera requerido, que no era el caso, ¿no? Porque aquí, al ser médico, se le habían hecho todas las evaluaciones e incluso el empleador, después de todo el tiempo que había estado de licencia por incapacidad, le había permitido retornar al trabajo, reconociendo que podía desarrollar actividades laborales. Y después de un tiempo decidieron despedirlo por supuesta incapacidad laboral. Entonces, en ese caso, el mismo empleador había reconocido que esta persona sí podía trabajar y después se retractó. Pero podrían existir, si no fuera el caso, en una situación de ese tipo, incluso que el juez pueda disponer la actuación de algún medio probatorio, pero tengan presente de que eso es excepcional, tengan presente que finalmente es una facultad de los jueces constitucionales el determinar la posibilidad. Así es que mi recomendación es, o tenemos todo muy contundente en los medios probatorios que no requieran actuación inmediata para recurrir al proceso constitucional, o la otra cosa es recurrir a la vía ordinaria con medidas cautelares que permitan resolver también de manera inmediata o pretender resolver de manera inmediata la vulneración al derecho, ¿no? Y no arriesgarse, salvo que sea indispensable la única posibilidad a un proceso constitucional, sabiendo que no tengo la contundencia de los medios probatorios, ¿no? Sabiendo que voy a tener que jugarme o esperar a que el juez considere que sí puede, que sí necesita desarrollar alguna actuación probatoria, ¿no? Pero ese es un tema que también tenemos que definir y tenemos que tener en cuenta. Ausencia de etapa probatoria, elemento importante para que yo determine un determinado proceso constitucional, si me la juego por ir al proceso constitucional o si me voy a la vía ordinaria que corresponde. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, es un horario complicado, sé, para muchos, para todos. Si hay algunas preguntas, con todo gusto de poder responderlas, y si no, Profesor, como les sí, dije, voy a yo, enviar... yo Sí, le te quería escucho. hacer una pregunta, profesor. Bueno, Dime, en dime. cuanto el trabajador que ha sido despedido, se ha ido a la vida ordinaria y en primera instancia ha salido favorable su sentencia para reposición, pero la empresa o la otra parte apela. En ese caso, en ese lapso, porque ya salió a su favor en primera instancia, ¿se puede presentar el amparo para que vuelva a laborar o hay que esperar que termine todo el proceso? No, muy buena pregunta, Wilfredo. En realidad, si ya tienes una decisión favorable en la vía ordinaria, tu camino más bien sería una medida cautelar dentro de ese proceso. O sea, no tendría razón de ser de que ya teniendo un pronunciamiento favorable dentro del proceso ordinario, recurras para un tema de que se aplique antes de que termine todo el proceso. Claro, porque me imagino que la duda es, claro, tengo sentencia en primera instancia, pero la segunda instancia me puede demorar 8 meses más. Y si se van en casación me puede demorar 1 año y medio más. ¿Cómo hago para poder materializar ese pronunciamiento? Ok, medida cautelar dentro de ese proceso. No va a ser posible, menos aún teniendo un pronunciamiento favorable, que tú te presentes a la vía constitucional, porque te van a decir litispendencia, no estás viendo ese tema ya. Es más, tienes un pronunciamiento favorable. El camino en ese caso, Jorge, sería la medida cautelar en ese proceso ordinario. Ok, profesor, muchas gracias. Y sobre todo, Jorge, teniendo en cuenta que en todas las vías procedimentales, en todos los procesos civil, laboral, primero deben tener, y con esto sí cierro, porque es importante ver el tema de las leyes procesales, es, dependiendo de la situación, yo puedo presentar, siempre de acuerdo al elemento de verosimilitud del derecho, ¿no?
Yo puedo presentar una medida cautelar antes de presentar la demanda o con la demanda. Por ejemplo, yo podía haber presentado, en el caso que les decía del proceso de reposición contra este dirigente sindical que fue despedido, junto con la demanda, yo puedo presentar mi medida cautelar. Puedo presentar mi demanda y después, en el interín, presentar la medida cautelar. Puedo esperar la sentencia y presentar la medida cautelar. ¿Depende de qué? Bueno, como te van a pedir verosimilitud del derecho normalmente, que es que digamos que tengas una apariencia de que te corresponde el derecho, ¿no? Claro, si has avanzado y tienes una sentencia favorable, tienes 99.9% de seguridad de que te van a conceder la medida cautelar porque ya existe, pues, un pronunciamiento de primera instancia que dice que tú tienes la razón. Si lo haces con la demanda, no tienes esa probabilidad porque el juez recién va a conocer el caso. Las normas, si ustedes revisan la Ley Procesal del Trabajo, el Código Procesal Civil, establecen que es especialmente, digamos, en términos generales, si existe una sentencia, entonces tú ya no requieres acreditar la verosimilitud del derecho, porque existe un pronunciamiento jurisdiccional señalando que tú tienes razón. Eso ampara, eso fundamenta tu medida cautelar y te la van a dar, ¿no? Si no tienes la sentencia favorable todavía, si estás iniciando el proceso, sí vas a tener que tratar de acreditar la verosimilitud del derecho. ¿Cómo se dan esos casos? Por ejemplo, en mi caso, de temas laborales, bueno, señores, el señor fue despedido. Queremos discutir si fue adecuadamente despedido. Ok, va a seguir el proceso. Pero tengan en cuenta algo. Al señor, los señores, el sindicato empezó la huelga para su negociación colectiva en noviembre del año 2019. En enero, el 21, se llegó a una solución, ¿no? A un convenio colectivo. 10 días después, lo despiden. Yo digo, verosimilitud del derecho. Han esperado, claro, no han querido despedirlo antes porque hubiera sido muy claro de que se estaba afectando el derecho sindical porque lo despedían en plena negociación colectiva, pero sí, pues hay por lo menos, considero yo, verosimilitud del derecho, porque han esperado a que termine la negociación colectiva para recién, ¿no?, despedirlo, con la finalidad que no se argumente que ha sido por la negociación colectiva. Entonces, tú puedes conseguir medidas cautelares siempre y cuando acredites la verosimilitud del derecho, incluso antes de que tenga sentencia. Si tiene sentencia, es procedente la medida cautelar sí o sí. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos en la sesión. Nos vemos el día viernes y nuevamente, como les decía, voy a distribuir los casos para que podamos hacer las exposiciones en la siguiente sesión. Estela, a tu pregunta, justamente le hice la consulta al representante, al coordinador académico, y me dijo que me va a dar una respuesta hoy día en la tarde, porque incluso el tema del contenido, porque le planteé que iba a ser de una manera y me dijo que están esperando la indicación, ¿no?, en la coordinación académica de cuál va a ser la forma en la que se tienen que desarrollar las tareas académicas. Entonces, hoy día en la tarde se estoy confirmando a través del delegado. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo el viernes. Gracias, profesor. Que tenga un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen fin de semana. De igual manera. Doctor, no se olvide de considerarnos, por favor, la asistencia. No ingresé en la hora indicada, por favor. Ya, no te preocupes. Ok, gracias. Buen día. Buen día, profesor. También igual la asistencia. Asistencia también mío, Ruth Vargas, por favor, profesor.